Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, porque déjeme decirle que la iglesia del Señor Jesús no está en un compendio humano, no es un compendio humano el que la generó, sino que Dios mismo la estableció en su palabra. Amén. Mateo capítulo 16 es el centro principal. Ay, Señor. Versículo 13, ¿sí lo tienen con ustedes? Ponga su dedito en el versículo 13 y vamos a leer todos juntos a una sola voz. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sigan leyendo, por favor. Y alguno de los profetas, siguiente versículo, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en ¿dónde? ¿Dónde está el Padre? No le dé miedo cuando le pregunten dónde está el Padre. Él está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todos lados. Él lo llena todo. Amén. Siguiente versículo. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El domingo pasado hablamos de esto, ¿cierto? Dijimos que Jesús estaba preguntando: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y de repente Pedro, Dios le iluminó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego viene este versículo aquí donde le dice Pedro, le dijo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué era lo que iba a edificar Jesús? Su iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Él, ¿cierto? No la de nosotros, la de Él. La iglesia no es de nosotros. Yo no estoy de acuerdo. A veces uno se equivoca como pastor y dice: esta es mi iglesia. No, la iglesia no es suya, ni mía ni suya. La iglesia es ¿de quién? De Dios. Él dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice a Pedro: venga, hermanos, ¿se acuerdan del domingo pasado? Y Jesús le dice: voy a edificar mi iglesia, y a ti, Pedro, te voy a dar las llaves. ¿De qué le dio? Del reino de los cielos. Del reino de los cielos. O sea que nuestro hermano Pedro se fue con unas llaves del reino de los cielos. En otras palabras, ¿quién podía abrir la puerta del reino de los cielos? Pedro. ¿Por qué Pedro, hermanos? ¿Por qué? Porque tenía la llave. Entonces, el que tiene la llave es el que abre. A mí mis hijos a veces vienen a querer abrir el carro y no lo pueden abrir porque no tienen la llave. Pero yo tengo la llave. Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. Diga: reino de los cielos. ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? Para poder entrar al reino de los cielos, tiene que ir por donde está el que tiene la llave. ¿Sí me están entendiendo? Porque Pedro tiene la llave. Ahora vamos a ver si la iglesia está sentada sobre este fundamento. Amén. Ahora, ¿cuál es la verdad, la verdadera iglesia de Dios, y qué debo hacer para estar en ella? Es lo que vamos a estudiar. Una cosa es ser religioso y otra es ser parte de la iglesia de Dios. Hay muchísimos religiosos, pero muy pocos parte de la iglesia de Dios. Amén.
Pablo era un religioso fariseo. ¿Sí saben la historia de Pablo, hermanos? Amén. Los que no la sepan, Pablo era uno de esos fariseos igual que Nicodemo y dijo, hoy me voy a llevar unos cuantos cristianos, y decidió ir en búsqueda de ellos para matarlos. Eso que creía en ser religioso. Pero cuando se le apareció Jesús en el camino, le cambió el destino y lo hizo nacer de nuevo. Amén. Nicodemo y Cornelio eran otros religiosos. Cornelio en capítulo 10 de Hechos. Y así era Cornelio, pero esto no se trata de religionalismo, que es lo que yo hago. Se trata de pertenecer a la iglesia de Dios. Amén. No eres salvo solo por ser parte de una religión u organización. Si se ha encontrado con gente que le dice, no, es que solo mi organización es la que salva. ¿Sí lo has escuchado? Eso no lo puedes decir tú. El que salva es Dios. Hay una iglesia que tiene que estar ligada a la palabra de Dios, y esa es la que tenemos que buscar. Amén. Eres salvo cuando cumples el orden completo que Dios estableció para su iglesia en la Biblia. Vuelvo a leer porque no los escuché, yo estoy sordo. Eres salvo cuando cumples el orden completo que Dios estableció para su iglesia en la Biblia. Entonces, ¿cómo eres salvo? Cuando cumples. ¿Cuando cumples qué? El orden completo. O sea que no puedo decir yo soy salvo y solo cumplió 1%. O cumplió el 2% o el 3% y dice, uy, ya estoy salvo. No, el orden completo que Dios estableció en la constitución de la iglesia pentecostal. No. En la constitución de la iglesia presbiteriana. No, en lo que Dios estableció. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En la Biblia. En la Biblia. Amén. Así que no pelee usted por su iglesia, Dios pelea por su iglesia. Usted solo predique la palabra. Amén. ¿Quién creó la salvación y quién es el Salvador? La salvación no solo proviene de Dios, sino que Él mismo es el Salvador. Dios es el único que puede salvar. Miremos a ver si es verdad. ¿A dónde lo vamos a leer? ¿En un manual? En la Biblia. ¿Isaías qué? 45:22. Leámoslo todos juntos como si hubiéramos desayunado. Mirad a mí y sed salvos todos los términos, porque yo soy Dios Y no hay más. Entonces, hermanos, si usted quiere ser salvo, ¿a quién tiene que mirar? A Dios para ser salvo. Amén. Eso no me lo inventé yo. Mire lo que dice Marcos 16, 13 y 14. Dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere, mas el que no creyese. O sea que hay dos cosas. Usted tiene que mirar a Dios para ser salvo, y segundo, tiene que creer en Él y ser bautizado. ¿Cuántos pasos hay? Mirar a quién para ser salvo, y hacer creer en Él y ser bautizado para ser salvo. Eso no me lo inventé yo, eso está en la Biblia. El objetivo principal de la iglesia de Dios debe ser la salvación del hombre. No que la iglesia se vuelva grande, no que el pastor se vuelva multimillonario, no que tengamos un templo de lujo, no que tengamos 10 buses afuera para traer 20,000 personas, no que el pastor llegue en helicóptero los domingos a predicar y se vaya, porque hay iglesias así ahora en día que el pastor llega hasta con escoltas. No, el propósito de la iglesia. O sea que, hermanos, si usted se mete en una iglesia donde eso parece un club social, todos los domingos tienen una actividad para que usted se sienta ameno, o de pronto juegan pelota después del culto, o de pronto se vuelve un club social y pareciera que tuvieras que pagar registración para estar en la iglesia. Y comienza eso, que una cosa por aquí, otra cosa por allá.
Pero el propósito de la iglesia es que el hombre sea salvo. Amén. Entonces, volvamos a concentrarnos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Que nos llenemos. Salvación del hombre. La salvación del hombre. El objetivo de la iglesia no es que usted sea mi amigo. Bueno, gracias a Dios que ustedes son mis amigos, ¿no? Pero ese no es el objetivo, que usted ve que diga, uy, yo soy amigo del pastor. Aquí se va a quedar siendo amigo del pastor. El objetivo es que usted sea salvo. No que se llene la iglesia y todos nos vayamos para el infierno. ¿No le gustaría a usted eso? No. No, ¿cierto? Uno va a la iglesia porque quiere ser salvo. ¿Hay que pagar por la salvación? No. Es gratis. ¿Hay que pagar por los milagros? No. No hay que pagar. Dios lo dio gratis. Amén. Ese es el principal objetivo de la iglesia. ¿Cuál es el Dios de la iglesia que predicaron los apóstoles y cuándo empezó a ser su Dios? Vamos a ver eso. ¿Lo habíamos visto el domingo pasado, hermano José? ¿Usted que tiene una memoria? No. Vamos a ver cuál es el Dios que predicó Pablo y Pedro y cuándo fue que empezó a ser Dios de él. Y vamos a mirar en la Biblia. Dios toma a un hombre para crear una nación que lo adore, y se llamaba Abraham, 425 años después del diluvio. ¿Cuántos han escuchado hablar del diluvio de Noé? Amén. Después de 425 años de eso, Dios dijo, voy a escoger a un hombre. Y vamos a la Biblia porque no me voy a ir a un libro de historia. En la Biblia están todas las respuestas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación pequeña, grande, y te, diga, bendeciré. Bendeciré. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos? Amén. Oh, eso no hay que preguntarle, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta el castigo? Ahí sí no dice nadie amén, ¿no? Pero Dios bendice y también castiga, amén. Pero todos queremos bendición. Es más, si yo digo hoy vamos a orar para que Dios los bendiga, todos hacen fila aquí. ¿Sí o no? Y aquí digo, en esto los que Dios va a bendecir, y aquí a los que quieran recibir un castigo de Dios. No faltará el que se pare aquí y diga, yo quiero que me dé una juguetera porque me he portado mal, ¿cierto? Pero todo el mundo le gusta la bendición, y Dios empezó con eso porque sabía que a nosotros los hombres nos gusta la bendición. Y dijo, me voy a crear un hombre, una nación que la voy a bendecir. Por eso es que estamos aquí, ¿sí o no? Porque nos gusta la bendición de Dios. Mire lo que dice en Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces el Dios de Abraham es el que iba a ser el Dios de él y de su descendencia. Amén. Génesis 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Y lea conmigo este pedacito. Yo seré tu Dios y el Dios. Y le dijo, yo voy a ser tu Dios, y no solo el tuyo, sino de tu descendencia. ¿Cuántos han tenido hijos aquí? Yo tuve 2. Cuando uno habla de descendencia, el apellido, cuando yo nací, mi papá casi llora, porque había tenido una mujer, y uno quiere que nazca un hombrecito para que siga el apellido, ¿no? Usted, este es un niño, ¿no? Mírelo, está pegado para la muestra de un botón. Porque el papá se pega al hijo porque es el que sigue. Yo le digo a mi hijo, usted es el que va a seguir con el apellido Herrera. A mí, pues mi hija lamentablemente va a venir otro y le va a borrar el apellido, ¿cierto? Y nos va a tocar comernos el apellido del yerno, ni modos. ¿Sí? Como yo veo a mi hermana y ella es Morin o Morino, como y yo digo, uy, ya se fue la Herrera. De ahora en adelante puro Morín. Pero la descendencia, Dios dijo, usted va a ser mi hijo y va a ser su descendencia. Y mire, préstele cuidado. Lo primero que le dio fue un... ¿Por qué? Porque él quería que siguiera la descendencia. Amén. Sigamos. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Entonces, ¿cuál es el Dios de Abraham? Jehová.
Jehová Dios. ¿Cuál es el Dios de la iglesia primitiva? Jehová. Vamos a ver si es verdad. Miremos en la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo que conocemos hoy por allá, ¿cierto? Jacob, su pueblo de Israel. ¿Quién era el Dios de ellos? Jehová. O sea que sí se fue delegando. Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy, diga conmigo, yo soy Jehová, y no hay. ¿Hay otro con Jehová? No. Él está ya solito. Sigamos, Isaías 40 y... ¿qué? No, ese fue el que ya lo leímos. 43, 1 y 3. Leamos todos juntos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Y de quién es el pueblo de Israel? Dice, mío eres tú. O sea que el pueblo de Israel, el Dios que ellos tienen, es el Dios de Abraham, Dios de Israel. Isaías 43 dice, ahora así dice, oh perdón, ya lo leí, sigue esto: cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de quién. Y mire lo que dice ahí: soy tu Salvador. Ya tenemos bien claro eso, hermanos. ¿Cuál es el Dios del pueblo de Israel? Jehová Dios. Examinemos la promesa de Dios a Abraham hoy en día. ¿Será que Dios la cumplió como la arena del mar? ¿Este quién es? Dios. Dios está aquí y le dice: voy a escoger a Abraham. Génesis 17:17. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Dios escoge a Abraham, y de Abraham salen dos hijos. ¿Sí los ven? ¿Cuál fue el primer hijo? Ismael. El de arriba, Ismael. Yo no lo conocí, no sé si ustedes lo conocieron. Yo no lo alcancé a conocer. Pero Ismael nació de Agar. Y abajo nació ¿quién? Isaac. Pero miren lo que pasa con Dios. Dios le dijo a Abraham: yo voy a ser tu Dios. Y la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, le dijo: mira Abraham, yo estoy vieja, no voy a tener hijos. ¿Por qué no te casas con Agar y pum, tengan un hijo? Y nació ese Ismael. Pero Dios no se fue con Ismael. Dios se fue con Isaac. Entonces nace Isaac de Sara. Abraham solo tenía 120 años, si no estoy mal. Y nació Isaac. Y luego de Isaac salió Jacob, si lo ven aquí. Y de Jacob salieron los famosos judíos. Qué lástima que me quedó mal ahí, no sé por qué, pero nacieron los judíos. Miren, estos son todos los hijos de Jacob. ¿Sí lo están viendo? Solo tuvo 12 hombres y más las mujeres, pero Dios escogió a Jacob para sacar el pueblo de Israel de allí. Y del pueblo de Israel que conocemos hoy, los que tuvieron la promesa es Judá y Benjamín, porque el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, norte y sur, y lamentablemente pues así es la historia. Amén. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, Dios se le presentó a Abraham, Dios se le presentó a Isaac. En Génesis 26:24 le dice Dios a Isaac: yo soy el Dios de tu padre. O sea que ahora yo voy a ser el Dios que era el Dios de tu padre. Y luego nace Jacob, y Dios se le presenta a Jacob en Génesis 23:13 y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y ahora voy a ser tu Dios.
Entonces Dios va pasando de generación en generación hasta que llega a los judíos, que son toda esta tribu de aquí. Y en Deuteronomio 6:4 es cuando le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿cómo sabemos que ese Dios es el Dios de Israel y el Dios de la iglesia? Nos tenemos que ir al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. Dice ¿quién? ¿Sí lo están leyendo? El que es, el que era, ¿y qué más? Y el que ha de venir, y le pone un pedacito más, el Todopoderoso. Y luego nos vamos a Apocalipsis, el mismo libro, el mismo capítulo, versículo 17 y 18. Qué buenos ojos que tienen ustedes. Aquí está Juan mirando a ese Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy ¿quién? ¿Quién es? ¿Cuál es? El primero. ¿Y cuál? O sea que el que estaba hablando con Juan le estaba diciendo: no te preocupes, yo soy el que estuve con Abraham y ahora estoy con ustedes, y aparte soy el último. ¿Y qué más dice ahí? La descripción de ese Dios: y el que vivo, pero estuve, ¿quién estuvo muerto? Jesús. Jesús, right? ¿Sí estamos en la misma página o no? Sigue: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y mire que él también tiene una llave. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. So Pedro tiene las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Y Jesús, Dios, tiene las llaves ¿de qué? De la muerte y el Hades. Por eso, mire, hay personas que piensan que el diablo tiene mucho poder. Dice: es que el diablo es un tremendo. Pero mire que ahí dice que las llaves, ¿quién las tiene? Dios tiene las llaves del infierno y de la muerte. O sea que si alguien va a salir del infierno, ¿quién le tiene que abrir la puerta? Dígame. O sea que le tienen que pedir permiso a quién para salir. A Dios. O sea que si usted tiene problemas con el diablo, no le haga tanto caso al diablo, pídale a Dios. Dígale: hey Dios, hágame el favor y le cierro la puerta a este diablo que me tiene cansado. Porque él tiene las llaves del infierno, y no solo del infierno, sino de la muerte. O sea que cuando se muere alguien, Dios abrió. Así de sencillo. Lamentablemente pues todos tenemos que morir algún día, pero él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Entonces, volviendo a recopilar: ¿quién es el Dios de Abraham? Jehová. ¿Quién es el Dios de Isaac? Jehová. ¿Quién es el Dios de Jacob? Jehová. ¿Quién es el Dios de los judíos? Jehová. Jehová. No hay pierde, ¿cierto? ¿Estamos correctos? Eso no tiene ciencia. Ahora vamos a ver la promesa de Dios a Abraham. Resulta que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y estos son los descendientes de Ismael. En total son 22 países y todo ese mundo de gente dentro de los árabes. Amén. Y de los israelitas, este es el mundo árabe, ¿sí lo ven? Todos estos países son los árabes descendientes de Ismael. Y este pedacito aquí chiquitito que usted ve es Isaac. Entonces, cuando yo miré eso, yo dije: bueno, ¿será que Dios se equivocó? Porque Dios le dijo a Isaac: hey Abraham, tus hijos van a ser como la arena del mar, como las estrellas. Y uno mira que en realidad los que más crecieron fueron los de Ismael. Pero los de Israel, de Jacob, solo es ese pedacito que usted ve ahí, mire. Es más, aquí está, mire. Son 8.200.000, nada más.
versus 300 no sé cuántos millones de personas que son los de Ismael. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está la multitud que prometió Dios a Abraham? O sea que la respuesta está en la iglesia. O sea que nosotros, los que hagamos parte de la iglesia, somos los descendientes de Abraham. La promesa de Dios cumplida. Diga, la promesa de Dios cumplida. La promesa de Dios cumplida. ¿No le pareció esto como interesante? Entonces, aquí aparece la promesa que Dios le dijo a Abraham: ustedes van a ser muchos, y resulta que son poquititos. Pero no se trataba de la promesa material, sino de la espiritual. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Montones. No me alcanzan los dedos para contarlos. Muchos cristianos. Ahora el problema es que sean parte de la iglesia, ¿no? Los cristianos hay muchísimos. Sigamos. Apocalipsis 7, miren la respuesta. Y miren lo que dice: la promesa de Abraham se cumplió aquí. Después de esto miré y he aquí una ¿qué? Gran multitud, la cual nadie podía ¿qué? ¿Sí ve la diferencia? A Israel usted puede contar cuántos habitantes tiene, pero la promesa de Abraham no era para que fueran solo israelitas, sino para todos los que iban a ser cristianos, que nadie los va a poder contar. ¿Se imagina cuántos van a haber? Millones de millones, de todas naciones. Y aquí comienza. ¿De dónde? De Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Honduras, ¿aquí hay hondureños? Mire, digan amén los hondureños. Amén los colombianos. Uy, uno solo. No, hermano, ¿qué pasó? Amén los venezolanos. Mire, nos ganaron. Amén los mexicanos. Uy, necesitamos aquí. ¿Qué más? Aquí hay Guatemala. Oh, ay, se me olvidó mi esposa. Amén los guatemaltecos. Ay. Y los gringos. Amén. Tenemos de todo. O sea que sí se va a cumplir la palabra de Dios. Dijo de toda nación, y luego tribu, porque aquí no hay gente de las tribus, ¿no? O aquí hay algún, no hay de tribu. Y de todo pueblo, lengua, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas sucias y con palmas en las manos. O sea que allá usted no va a estar así como espectador. Sí, en la iglesia le damos permiso que usted esté como espectador, pero cuando usted llegue allá al cielo, allá todos van a estar aplaudiendo. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo, dígalo conmigo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, ¿se cumplió la promesa, sí o no, hermanos? La pregunta es esta. Perdone, ¿cómo se llama, caballero? Juan Carlos, la pregunta es esta: ¿será que el Dios de Abraham es el mismo de la iglesia del libro de los Hechos? Porque eso hay que preguntárselo, a ver si es el mismo Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿En un libro de historia? No, en la Biblia. Este ya lo vimos. Y aquí seguimos. Romanos 11, 1 al 6. ¿Tienen sus Biblias? Dice así la palabra de Dios. Lo ve mejor ahí en la pantalla, ¿no? Mejor. Digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que dice? De ninguna manera. Porque también yo soy, dice Pablo, de la descendencia de quién, de la tribu de quién. O sea que Pablo dice, Dios ha desechado a Israel de ninguna manera, porque yo soy bien judío, yo soy de Abraham, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice, no ha desechado
Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que se dice de Elías, la escritura, como invocaba a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso decía Elías. Pero ¿qué le decía la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de ¿quién? O sea que Dios tenía a alguien reservado. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que hemos sido escogidos por gracia. Porque a vosotros, hablo gentiles, ahí está definiendo a quién se estaba refiriendo. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de quién, De mi sangre. y hacer salvos a alguno de ellos. Si las primicias son santas, quiero que le preste bien cuidado a esto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, ¿cuál es la raíz? Abraham. Si la raíz es santa, también las, ¿qué? Nosotros somos las ramas. También las ramas son santas. Pues así algunas de las ramas fueron desgajadas. Algunos judíos los cortó. Y tú, siendo olivo silvestre, has dado injerto en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Eso nosotros los gentiles que hay, si ve que hay hermanos que dicen: es que nosotros tenemos la gracia y los judíos se van a perder y que no sé qué más, y se creen unas grandes cosas. No tenemos por qué sentirnos así. Deberíamos sentirnos orgullosos de que Dios sacó a Israel y nos metió a nosotros para que nosotros entremos a la salvación. Amén. Dice: no te jactes, ¿sabes? ¿Dónde me quedé? Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, nosotros nos injertamos y el que nos sustenta es la promesa de Abraham. Amén. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdona a las ramas naturales, ¿qué es lo que dice aquí? Vuelva a leer: porque si Dios no perdona a las ramas naturales. ¿Cuáles las ramas naturales? Los judíos. Ellos Dios los va a perdonar, así a usted no le guste, ni modos, así lo estableció Dios. Pero si no los perdona a ellos, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, eso somos nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido por quién? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora, ¿qué es lo que son? Sois pueblo de Dios. Sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Amén. O sea que la raíz es ¿quién? Abraham. El Dios de Abraham debe ser el Dios de nosotros. ¿Me están escuchando? No, con esto no les estoy diciendo que ustedes se tengan que volver judíos, porque judíos son judíos, nosotros somos gentiles. Así que si se le aparece a alguien, hay una religión ahora en día que son gentiles y llegan a la casa y dicen: usted tiene que aprender a hablar hebreo, arameo, tiene que circuncidarse, dejarse crecer la barba, ponerse aquí un gorrito, y usted lo ve un mexicano, bien mexicano, y con una cosita aquí de judío.
No, Dios no lo llamó a usted para que usted fuera venezolano y se pusiera aquí una copita arriba y luego salga diciendo que es judío. No, Dios llamó a gentiles y llamó a ¿quiénes? A judíos. Judíos los puso a un lado en remojo y a nosotros nos injertó en la raíz mientras ellos tienen su parte más adelante en la Biblia. Vosotros en otro tiempo no era pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Mire lo que dice Pedro, o este fue el que leí, ¿cierto, hermanos? Mateo 1:17. Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora va a entender por qué es importante Mateo capítulo 1. Es importante por esto. El libro de la genealogía, ¿sí saben qué es genealogía? La descendencia. El libro de la descendencia de Jesucristo, ¿hijo de quién? ¿Y hijo de quién? ¿Sí ve desde dónde viene Jesucristo? Desde Abraham, por la carne. Abraham engendró ¿a quién? No lo puso a Ismael ahí, ¿sí ve que no lo ves? Yo hablé con una musulmana el viernes y yo pensé que ella era por allá árabe y tenía ¿sí ve que ellos se tapan y todo eso? Y cuando iba a comprar algo comenzó a hablarme en español, mexicana, pero se había vuelto musulmán. Y entonces yo le dije, usted tiene que devolverse a la promesa, porque la promesa está en Isaac y no en Ismael. Amén. Y mírelo aquí, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró ¿a quién? Jacob engendró ¿a quién? Y sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? Tamar ¿a quién? ¿Y a quién? Uy, esto está más difícil de leer, ¿cierto? Esrón. ¿Y Esrón a quién? Aram. Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró ¿a quién? Nazón. Y Nazón y Salmón engendró ¿a quién? A Rahab, a Boz. Boz engendró y a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró. Y el rey David engendró, ahora sí, Salomón, no Salmón. De la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam. Y Roboam engendró y Abías y Asa engendró a Josafat. Y Josafat a Joram. Y Joram Usaías engendró. ¿Qué pasó? Usías engendró a Jotán, Jotán a Asac o Acaz, y Acaz a Ezequías, y Ezequías engendró Manases. ¿Y Manases a quién? ¿Y Amón a quién? Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y en tiempo de la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud Eliakim, y Eliakim y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró marido ¿de quién? De la cual nació Jesús, llamado, de manera que todas, lean ustedes, que ese sí lo pueden leer, de manera que todas las generaciones, 14, y de 14, 14 y 14. En otras palabras, cuando aparece Jesús, aparece de Abraham. Eso es lo que está tratando de decir Mateo 1:1. Aunque el padre de Jesús es Dios, ¿cierto? Dios engendró a María, pero él quería que se supiera que la promesa que él había dicho de Abraham se seguía cumpliendo, porque tenía que salir ¿de dónde? De Abraham. So, el Dios de los cristianos tiene que ser el Dios de ¿quién? Y ese es el Dios de los judíos. Por eso, hermanos, yo siempre les he dicho, si usted quiere saber si está en la iglesia verdadera, el Dios que usted adora se tiene que parecer al de los judíos. Es más, no es que no se parezca,
sino que no sea el Dios de los. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor. ¿Cuántos son? Levante su dedo y diga uno. ¿Cuántos dedos ve cuando dice uno? ¿Cuántos dedos ve cuando dice uno? Así mismo miran los judíos a su Dios. Cuando ellos miran a Jesús, miran a un solo Dios. Sabemos que Dios tomó una nación para él. ¿Cuál nación? Abraham, que es Israel. Sabemos que el Dios de esa nación es ¿quién? Jehová. Jeremías 31:33. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sabemos que esa nación es ¿quién? Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Y ahí está hablando de Jesús. Jesús no fue el que escogió al pueblo de Israel, fue Dios. O sea que cuando Jesús hablaba ahí, Él estaba hablando como Dios. Dijo: a lo suyo vino y los suyos no le quisieron recibir, pero a todos los que le recibieron. Y hay una particularidad ahí: a los que creen en. Para que usted sea parte de la iglesia, tiene que cumplir ese propósito que Dios tiene en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los judíos no le recibieron. 12. Más a los que creen en qué. ¿En qué tienen que creer? ¿En qué tienen que creer? En su nombre. ¿Qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de quién, hermanos. Les dio potestad de ser hechos hijos. Ahora le pregunto a usted: si usted no está en la simiente de Abraham, si su religión no está en el Dios de Abraham, si su religión no está en el nombre que acabamos de leer ahí, usted no es hijo de Dios. Así diga usted que es hijo de Dios, sorry, pero la Biblia dice la verdad.